Buenos días, de este lado del charco, buenas tardes por allá en España. Hoy, como decía Willy, estamos de manteles largos con Shara Hilarios. Estamos en esta sesión, otra sesión de Territorios Teatrales, que es una iniciativa de CIRECOM. El CIRECOM es un seminario pues interdisciplinario sobre representaciones contemporáneas en México. Y lo que buscamos es generar un diálogo justamente entre distintas disciplinas, trabajos, desde la creación escénica, la sociología, la filosofía, la historia. Y pues qué mejor que estar el día de hoy con Shara Hilarios, que tiene una perspectiva y un trabajo multidisciplinario pues muy interesante. Willy, pues sin más preámbulo te dejo la palabra para seguir con el mismo protocolo de siempre. Claro, pues como ya decía Carlos, hoy continuamos este ciclo con otra experiencia que se da en la exploración teatral a partir del objeto. Platicaremos con quien es sin duda una de las voces más autorizadas y quien ha construido una poética importante al respecto, doctora en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en letras españolas por la Universidad de Guanajuato, investigadora, actriz, dramaturga, directora, gestora y fundadora del grupo de Escena con Objetos, Microscopía Teatro. Muchas gracias a Chada Hilarios por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Buenos días. Bueno, pues seguiremos el mismo protocolo de siempre. Comenzaremos con una sección de preguntas para contextualizar un poco el territorio, preguntas un tanto generales para establecer ahora sí que los límites y las colindancias, y posteriormente se unirán a la conversación Carlos Domínguez y Raúl Rodríguez para profundizar algunos temas que se detonen de esta primera entrevista. Y bueno, pues comencemos platicando sobre tus influencias. ¿Cuáles son esos maestros referentes que van impactando en ti y te van de alguna manera guiando hacia algunas corrientes que definen el teatro que realizas ahora, Shadei? Uy, Ujú. a ver, ¿a quién escojo? No, bueno, a ver, alguien que me marcó mucho durante cuando estudiaba el doctorado de artes escénicas en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, llevé un seminario muy potente conducido por Miguel Morey, que es un filósofo catedrático de filosofía, ensayista, que terminó siendo después mi tutor de tesis, que tiene un ensayo muy conocido en anagrama que se llama Deseo de ser piel roja. Él y la musicóloga Carmen Pardo llevaban un seminario maravilloso sobre la obra de Robert Wilson, ¿no? Estoy hablando, esto era el 2001, 2002, y a mí me marcó muchísimo la manera que ellos tenían de enseñar, la manera que tenían de vincular la filosofía, el pensamiento filosófico a la escena, ¿no? A cómo pensaban el tiempo, el espacio, en este caso a través de la obra de Robert Wilson, que de hecho tienen un libro maravilloso escrito a dos voces sobre la obra de Wilson. Y la manera de también de escribir de Miguel Morey creo que ha sido una de las formas que yo sin querer he ido como adoptando, que tiene mucho que ver con esta cuestión filosófica, ¿no? En cómo penetrar críticamente en aquello que se observa eh, y desde una amplitud, tratando como de ampliar la experiencia de aquello que se observa, eh, yendo más allá del tiempo presente, ¿no? Como conjugando muchos tiempos y sin perder de vista nunca la voz personal, ¿no? El yo que escribe, la situación en la que te encuentras. La voz de Miguel Morey sin duda ha sido una de mis grandes referencias, pero por otro lado también pienso en Tadeusz Kantor, que sí que soy su fan en cuanto a investigador creador, ¿no? Me parece muy potente sus escritos del teatro de la muerte, estas partituras objetuales, su invención terminológica continua. eh,
Yo creo que a mí me han marcado mucho su manera de tratar como de crear conceptos para aquello que practicaba en escena y después tratar de compartirlos, ¿no? De hacerlos públicos, colectivizarlos, de como desensimismar su creación. eh, y también pues su manera de escribir como manifiestos junto, un poquito más teóricos o reflexivos, junto a escrituras más creativas, como partituras de acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que el pensamiento de Cantor, su manera de operar, su manera de hacer un puente entre la acción y la palabra, escrita en este caso, creo que también me ha marcado bastante. Y antes, más atrás, cuando estudiaba literatura, que pues es mi primera formación, la letras españolas, estudié en la Universidad de Guanajuato. Yo creo que un libro así que me marcó decisivamente fue Las olas de Virginia Woolf, ¿no? Cuando lo descubrí, y también Marguerite Duras, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo Las olas, me acuerdo que este tipo de escritura que también tendía como un lazo, eh, esta escritura del inconsciente, que teje Virginia Woolf, que está narrando toda la realidad a partir del inconsciente o del pensamiento en voz alta de los personajes, ¿no? También me marcó bastante, ¿no? Como descubrir esa manera poética de aprender la realidad, eh, y siempre refiriéndose a ella como con un referente concreto, pero a su vez subjetivizándola, desde estos puntos de vista, estos personajes. También creo que fue una mirada decisiva, ¿no? Lo mismo que María Zambrano, la filósofa española, una maravilla, ¿no? María Zambrano sigue siendo para mí una referencia obligada en tanto poetizar la filosofía, ¿no? En tanto... eh, y fíjate, hablo más de referentes literarios y filosóficos que escénicos en sí mismos, pero de alguna manera creo que el trabajo que hacemos está muy permeado desde de ese punto de vista crítico, filosófico, poético simultáneamente, ¿no? Que yo aprendí de estas maneras de escritura. Y, ahora hablas de María Zambrano, hablas de Virginia Woolf, de Bob Wilson, de Cantor, y recuerdo tu trabajo de La máquina de la soledad, eh, que llevas a escena con Jaume Oligor. Recuerdo que nos platicaban en aquel momento, en el CNA se presentó, que fue un proceso donde se encontraron con más de 500 cartas del siglo XIX en San Luis Potosí, y cómo eso los llevó a indagar en esos dos personajes que se escribían, y cómo integraron ya esas cartas y algunos elementos más de correos mexicanos. Es decir, en esa apuesta, no sé si parten siempre de lo mismo, pero en esa apuesta colocan al objeto como lo más importante de la estructura dramática. Estos objetos poseen una dramaturgia gráfica que tú lees, los traduces a una dramaturgia escrita y bueno, posteriormente los trasladas con todo su poder a la escena. Y en algún momento partiste de otro lado que no fuera como detonante el objeto mismo. Pues, buena pregunta. A ver, yendo al archivo de la memoria, no, yo creo que fíjate, desde que empecé a hacer teatro en el 2004 fue que empecé con los experimentos de microscopía teatro en Barcelona. Obviamente antes de eso yo había hecho muchas cosas que no tenían el objeto como punto de partida, pero no los considero como cosas más profesionales, ¿no? Estuve en una compañía de danza muchos años en Guanajuato, hice teatro de muchas maneras, pero no era, digamos, profesional, ¿no? Pero en el 2004 que empecé con microscopía, que justo esto fue porque en el doctorado era bastante teórico, el doctorado que yo hacía. Yo venía con toda la ilusión de hacer un doctorado de artes escénicas aquí que fuera teórico práctico y me encontré con la realidad de que era eminentemente teórico, ¿no?
Entonces eso me llevó a hacer a microscopía teatro y simultáneamente yo había descubierto el mundo de las marionetas en el taller de Pepe Otal en Barcelona, que pues muchos hemos pasado por ese taller acá en España, un marinero que se aburrió de navegar el mar y, y ocupó un espacio y lo convirtió en una gran escuela de marionetas donde enseñaba la técnica Tosser, ¿no? La técnica es una técnica de 9 hilos, de marioneta de comando, ¿no? Marioneta de hilo. Y ahí pues confluíamos gente de muchas nacionalidades y era un lugar bien interesante de convivencia, aparte de ser un museo, porque es un lugar precioso, sigue activo, aunque él ya falleció. Entonces, a la par de que yo iba descubriendo el mundo de las marionetas y los títeres, estaba cursando el doctorado de artes escénicas, ¿no? Que era muy teórico y decidí hacer mi propio grupo de experimentación y como estaba fascinada por el mundo de las formas animadas, pues empecé de las prácticas que empecé a hacer siempre tenían como referencia los objetos, aunque sí he pasado por muchas fases de investigación, ¿no? En un principio comencé con los títeres, tal cual. Después brinqué al teatro de juguetes, ¿no? Como que trabajaba solo con muñecas, por ejemplo. Estaba muy influenciada también pues por aquello del periférico, pero más que nada por los Quay Brothers, no sé si los conocen, son estos hermanos que hacen animación, de Quay Brothers, y la animación checa también, que trabaja Svan Mayer, ¿no? Trabajan mucho con muñecas, y entonces con mi hermana hubo un tiempo en que trabajábamos mucho muñecas, una pieza en concreto que se llamó Sololoy, eh, con juguetes que nos donó el Museo del Juguete Antiguo de México, que si no han ido se los recomiendo mucho, el Muham, que está en la colonia Doctores. Es un japonés, es que esta historia es muy buena, es un japonés que sus padres emigraron a México y se instalaron en la Doctores, abrieron una juguetería, y él desde niño empezó a juntar cada uno de los juguetes que sus padres iban comprando. Él se quedaba siempre con un ejemplar y al día de hoy tiene más de 1.500.000 juguetes, de los cuales se exponen 40.000, ¿no? En el edificio, compró todo el edificio y abrió este museo y pues ahí descubrimos estas muñecas que le llaman de Sololoy, que en realidad quiere decir celuloid, la palabra celuloid, que es celulosa, que pasó al argot mexicano así como Sololoy, que es este material frágil, inflamable, muy barato, con el que pues se divertían los niños antes, las niñas. Y entonces nosotros con esas muñecas de Sololoy hicimos toda una metáfora de la fragilidad humana a partir de la historia de mi abuela, ¿no? Pero creo que sí, pues siempre he tenido los objetos como protagonistas desde muchas perspectivas distintas, y también desde maneras de la animación muy diferentes y dramaturgias diferentes, ¿no? Ahora estoy pues muy concentrada en el teatro de objetos documentales, pero he pasado por muchas fases de ello. Nos hablabas de el grupo Microscopía. ¿Nos puedes platicar cómo surge y con qué fin? Sí, pues como lo comentaba, surge como un agotamiento a la teoría escénica en el doctorado, ¿no? Como que yo necesitaba un espacio donde comprobar todo eso que me enseñaba maravillosamente Miguel Morey, por ejemplo, en el seminario de Robert Wilson, o las clases que tuve con Sanchi Sinesterra o con Carles Balla. Me estoy recordando de mis profesores, Francesc Masip. Aprendía mucha teoría escénica, mucho análisis de obra, Víctor Molina, ¿no? Como mucho análisis de obra, y yo lo que quería realmente era pues tener mi propia compañía, ¿no? Yo quería ser directora, era como mi afán, directora poeta. Entonces, ¿cómo hacer poesía en el espacio? ¿Cómo hacer poesía escénica? Y entonces microscopía nace con ese fin de experimentación y ahí, bueno, yo invitaba a gente, hice como fácil, como unos 15 pequeños montajes que no tuvieron más alcance que la experimentación, la escena underground de Barcelona. Hice un monólogo incluso, que se llamaba La Virgen del Armario, en donde pues yo sola, cuando cumplí 30 años, cumplí el sueño de las titiriteras, ¿no? Que era como
con un mueble, con esto que ahora yo llamo poéticas del mueble, un armario que construí, que se armaba y desarmaba. Me iba por diferentes pueblos, me fui por Grecia, por Italia, así, ¿no? A hacer como una especie de etnografía sin yo saber que estaba haciendo etnografía, en donde iba recuperando como historias de milagros, ¿no? Y de exvotos también, de estos objetos que, pues que se fabrican agradeciendo o pidiéndole a una entidad divina un favor o agradeciéndole, ¿no? Entonces yo iba recuperando historias de exvotos y las escenificaba. Incluso trabajaba con una máscara, y mezclaba pues tanto muñecas como títeres, como poética del mueble, como sombras, miniaturas. Ahí era como un popurrí de técnicas que yo iba trabajando desde esta cuestión de la retroalimentación, ¿no? De la pieza, según me contaban historias. Y ahí yo experimentaba todas estas formas. Yo creo que en estos experimentos y también invitaba cantantes, pues sí, tengo como eso, como 12 montajes diferentes, unos que tuvieron mayor alcance, otros menos, uno sobre la obra de René Magritte, porque estaba obsesionada en ese momento con las teorías del objeto de René Magritte, y su manera, bueno, muy surrealista, muy influenciada por los surrealistas de hacer estos encuentros secretos entre objetualidades, en descifrar sus pinturas, la relación que hay entre imagen y título, cómo eso podía ser llevado a la escena, y acabé haciendo una marioneta de René Magritte, que la verdad es que no se parecía nada a René Magritte. Se parecía más era una versión extraña como de Marilyn Manson, super dark, pero para mí era René Magritte, ¿no? Y yo contaba sus cuadros y con un cantante, con 3 actores, con mi hermana, Yasua Larios, que es actriz, que estuvo muchísimo tiempo conmigo como cómplice de estos experimentos. Y fue muy divertido, la verdad, ¿no? Fue muy divertido y yo creo que mucho de lo que hacemos hoy pues nace de ese probar sin límite alguno, todas las técnicas posibles, el Lead Film Animation, bueno, probamos de todo lo que yo ahora enseño. A nivel teórico, pues creo que, que emergió mucho de esos experimentos, de ese gran laboratorio. Yo creo que microscopía surgió como un laboratorio tal cual, de prueba de teorías, sin límite alguno. Y al día de hoy ha mutado porque pues yo me uní con Oligor, ¿no? Y ahora somos Oligor y microscopía y es otra historia. Y bueno, hablando de laboratorio, de búsqueda, de experimentación, ahora, o no sé si actualmente sigan trabajando en algo que llaman la Agencia de Detectives de Objetos. Sí. ¿Qué es esto? Tan maravilloso suena, pero Esto, wow, esto es ahora en lo que más estamos trabajando y de verdad nos causa estupor porque no creíamos que fuera a funcionar tanto. O sea, es realmente algo muy complejo. La agencia de detectives, que se llama El Solar, que digamos que deriva tanto de microscopía como de oligor y microscopía, ya es una derivación para mí más radical, porque con ganas de seguir la experimentación y de expandir los límites del teatro de objetos, como de romperlos, decidimos fundar una agencia de detectives en el 2014, ya no nada más con Oligor, sino aquí se sumó también Xavi Bobés, que es un catalán, para mí un gran referente del teatro de objetos en Europa, o sea, es un mago del objeto en cuanto al movimiento se refiere, a su coreografía en el espacio. Y juntos hicimos esta agencia en donde decidimos expandir la mirada de esa esencia, si se puede hablar de esencias, de esa cuestión básica del teatro de formas animadas, que es las transferencias entre lo humano y lo no humano, ¿no? Cómo expandir hacia la esfera pública, hacia la vida social, hacia el cotidiano de las personas, esa como forma tan básica del ser humano que es transferir continuamente y sociomaterialmente su ánima hacia la cultura material que le rodea y viceversa, ¿no? Cómo hay ese intercambio de cualidades. Y con la agencia de detectives lo que queríamos probar era esto, estudiar cómo eso sucedía ya de por sí en la vida cotidiana, yendo a hacer residencias a lugares y trabajar con los objetos y las historias de las personas
y que esas personas estuvieran dentro de los resultados, ¿no? Y así ha sido desde el 2014. Es complejo, como toda agencia de detectives nos llaman por teléfono y nos proponen un caso, ¿no? Eh, por ejemplo, primero que resolvimos, ya quisiéramos que fueran casos específicos, a veces son muy vagos, muy generales y nosotros buscamos la singularidad, ¿no? No sé, ya llevamos 6 casos resueltos y ahora estamos en 2, en 2 casos en este momento, por eso estoy en Madrid, porque estamos trabajando. Y consiste en hacer residencias de 1 a 3 meses en comunidades acotadas, instituciones acotadas, barrios, depende quién nos llame, y pues configurar algo, que puede ser desde una instalación hasta una pieza de teatro de objetos documentales, un documental como lo acabamos de presentar recientemente, crear documentos poéticos, dar un taller con gente local y a partir de eso buscar detectives locales que nos acompañen en la búsqueda, ¿no? De detección, lo detective viene por lo de detección, ¿no? Y también porque, bueno, nos fascina mucho Sherlock Holmes y cómo en todos sus cuentos, de alguna manera, si tú vas analizando desde el punto de vista de los objetos, aparecen muchas claves maravillosas, ¿no? Que Holmes da siempre a través del objeto como evidencia, como prueba, es una maravilla. Eh, y estamos trabajando así con la agencia de detectives. Es una cosa bastante, ya no sé yo qué estamos haciendo, porque es que ya no entra dentro a veces de las artes vivas, se va al cine, tiene más que ver con la antropología. Es un mix de muchísimas vertientes, pero nos permite estudiar bastante y dejar testimonio de cómo somos seres sociomateriales, ¿no? Y cómo le damos, al darle un marco de visibilidad a esos pequeños hilos que tejen la sociomaterialidad, nos informamos de muchas cosas, documentamos muchas cosas que parecen invisibles, ¿no? Que no están dichas. Por eso también los detectives como que nos concentramos mucho en ciertos malestares sociales de esas comunidades. Hasta ahora todo lo que hemos, entre comillas, resuelto como detectives, porque no resolvemos nada en realidad, ¿no? Somos detectives inútilmente poéticos, pues vamos como escuchando malestares de diferentes tipos. A lo largo de todos estos casos ha habido malestares de diferentes tipos que desde la memoria material adquieren una voz, adquieren un punto de visibilidad, porque generalmente son puntos ciegos, ¿no? Y podría dar muchos ejemplos, pero no sé. Bueno, yo tengo un libro que se llama Detectives de Objetos, que para mí es como fundamental. Lo tengo por aquí, bueno, no sé, Detectives de Objetos, que está editado por La Uña Rota. Es una especie de, no es teórico, no es un libro teórico, es más bien una especie de bitácora narrativa que tiene teoría implícita de cómo hacer prácticas de territorio, de observación de los objetos, y aquí hay 3 de los casos que hemos resuelto, en Girona, en Barcelona, en Berlín. Eh, y para mí es muy importante esto porque son site specific, ¿no? Son piezas que nacen y mueren en el lugar de los hechos. Mueren entre comillas porque cuando terminan siempre dejan algo, ¿no? Y se crean lazos afectivos. Y digamos que lo que resolvemos, si es que resolvemos algo, es aquello que se queda cuando nosotros ya no estamos ahí, cuando nos vamos. Y este libro para mí es importante por eso, porque apresa, porque deja un pozo, ¿no? Deja un archivo de todo aquello que se genera. Pues en 3 meses en un lugar, pues se genera mucha información, ¿no? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, así funcionamos. Y estamos en Eh, activo. para seguir platicando acerca de estos libros, tienes estas publicaciones y tienes algunos otros más con títulos muy interesantes, muy sugerentes. Este que ya nos presentas de Detectives de Objetos, tienes escenarios post-catástrofes, filosofía escénica del desastre, y el más reciente que es Teatro de Objetos Documentales. Este, ¿Cómo ha sido tu proceso personal para llegar a estos escritos? Supongo que tiene que ver y va a la par con tu búsqueda cotidiana, ¿no? Ujú. Sí, también está el de los objetos vivos, no sé si lo mencionaste ahora. No, Es no, no. de Paso de Gato, los objetos vivos.
La ¿Cuántos ma- libros tienes ahora? Caray, es que, Creo que tengo 5. ok. Eh, Tengo este que mencionas del ensayo, Ujú. pues Catástrofe, Filosofía escénica del desastre. Luego tengo una trilogía de objetos que empieza con los objetos vivos, escenarios de la materia indócil de Paso de Gato. Y luego tengo 2 con La uña rota, que es este editorial de acá de España, que es Detectives de Objetos. Y el último que es Teatro de Objetos Documentales. Y luego tengo otro que este solamente lo damos en La melancolía del turista, que es esta obra que tengo con Oliver y Microscopía, que anda de gira. Es una pequeña guía de viaje escrita en colaboración con Ángel Hernández, con el dramaturgo de Tampico, y es un poco la dramaturgia de la obra, ¿no? Es una pequeña guía de viaje con textos que están y no están, otros que se quedaron fuera. Dentro del trabajo de campo, pues hay muchas cosas que se quedan fuera, que no aparecen en la obra, y esta pequeña guía de viaje recoge todos esos textos, que son trabajos de campo en lugares que alguna vez fueron paraísos turísticos en el imaginario y que están en decadencia, ¿no? Entonces, sobre lo que me preguntas, pues es que yo no puedo concebir mi práctica sin una escritura de reflexión simultánea, ¿no? Ok. Para mí me es muy difícil, por eso mencionaba a Tadeusz Kantor, por ejemplo, porque no puedo, me es imposible, está como, me es inherente en mi formación, yo creo, literaria, que primero fue literaria, y todas pues, mis referentes filosóficos. eh, no puedo estar creando sin reflexionar y poner una lente de autoobservación y de análisis de aquello que estamos haciendo. Siempre estoy, ya es una cosa que se me da, ¿no? Ya a veces ya ni la pienso, es como que una cuestión que ya tengo implícita en mi manera de estar en escena, en mi manera de construir artefactos poéticos. Eh, Siempre estoy buscando cosas que yo pueda abstraer de los hallazgos que hacemos para compartir con la gente, ¿no? Para hacer público, bueno, para colectivizar desde la reflexión aquello que descubrimos, entre comillas, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo he buscado maneras de transmitir estos hallazgos. Empecé desde una cuestión muy teórica y ahora con el lenguaje juego cada vez más, busco maneras de detectives de objetos, por ejemplo, es una escritura que, como digo, tiene la teoría implícita, ¿no? Hay otros libros, el último libro ha sido muy difícil para mí escribirlo porque yo no quería escribir teóricamente, buscaba un lenguaje diferente, ¿no? Eh, Como que se dejara ablandar, que se dejara tocar por, por aquello que se investiga, ¿no? Desde esa sensibilidad, desde ese distanciamiento activo de estar adentro y estar afuera, que a veces es muy doloroso y muy complicado, ¿no? Porque aunque no quieras, ya estás escribiendo, estás dentro metida y ya estás pensando desde afuera, o estás afuera y ya estás pensando desde adentro. No es un paso fácil el que se da entre este escritorio expandido, que es el escenario, ¿no? Y el propio escenario en sí mismo, ¿no? Que es compleja. A mí a veces me duele esta práctica de entrar y salir. Es dolorosa, porque siempre es como desvelar algo muy interno, ¿no? Es como buscar las palabras que siempre se escapan y se fugan para poder compartir eso que a ti te ha tocado internamente desde lo creativo, ¿no? Entonces, este último libro para mí es un gran experimento en ese sentido, porque empieza muy teórico y decidí que lo iba a hacer teórico porque esto que digo aquí no está escrito en ningún lado. Tenía que dejarlo allí. Eso sentía yo que era una especie de misión pedagógica, ¿no? Entre comillas. Y empieza muy teórico y empieza después a desvanecerse poco a poco, empieza a ablandarse y termina en una cuestión muy práctica. Son experimentos que yo misma hago de cómo comunicar la teoría, ¿no? Pero sí siento que este trabajo que llevo haciendo en todos estos años no puede estar separado de la palabra escrita, de la palabra publicada en términos de reflexión, ni de la invención terminológica. O sea, yo también, emulando a Cantor, me la paso inventando concepciones, porque en este campo en el que trabajo de las formas animadas nos falta vocabulario,
Es un campo muy virgen en términos de bibliográficos, al menos en español, ¿no? En castellano. Y siempre que estoy en los laboratorios, pues nos falta lenguaje, ¿no? Entonces acuño algunas palabras. De hecho, el libro empieza con una cita de María Zambrano sobre las palabras nacientes, ¿no? Sobre estas palabras que treman, que nacen, que están ahí vivas y que quieren llamarse de un modo para después ser apresadas por otras personas y ser resignificadas constantemente, ¿no? No están cerradas, ni mucho menos. Son conceptos juguetones, viajeros, que están ahí. No son ni conceptos, vamos, son términos que están ahí, terminologías creativas, ¿no? Y sí, es así. Mi práctica pues siempre va de la mano de este querer compartir. Porque fíjate, el otro día lo pensaba en una de las presentaciones del libro, comentaba esto, ¿no? Que es una manera de politizar la propia creación, ¿no? En este trabajo de desensimismamiento, una manera de hacer político aquello que tú haces es justamente, opino yo, generando esta reflexión activa y compartida, que puede ser puesta en común, ¿no? Y que puede discutirse de manera colectiva y reapropiada, ¿no? Puede reapropiarse. Bueno, ya para dar paso a los comentarios de los compañeros también, me gustaría redondear un poquito esto en cuanto al trabajo con el objeto. En México, pues hay muchos jóvenes que están construyendo alrededor de esto. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué línea de trabajo seguir? ¿A qué experiencia acercarse? Aparte de la tuya, lógicamente. Este, por dónde caminar? Bueno, es que es un campo muy tan misterioso en el sentido de que cada materialidad te propone un camino bien diferente, ¿no? Tanto si quieres hacer teatro de objetos documentales, como si quieres irte por un tipo de tradición más a la francesa, un teatro de objetos que tiene otras técnicas que no trabajan tanto con el contexto de los objetos, sino más bien en la combinatoria de retóricas poéticas y otro tipo de técnicas que siguen la herencia surrealista. Eh, y claro, tenemos el problema de que no hay, digamos, formaciones como muy eh, profesionales en América Latina, más que en Buenos Aires está este máster, esta especialización que dirige Ana Alvarado. em, ¿Cómo es que se llama? Ahora se me fue el nombre. Es de nuevos medios y teatro de objetos, ¿no? Pero fuera de eso, digamos que no tenemos como, no se le ha dado un lugar tan relevante al teatro de objetos en este caso, que es lo que yo practico, ni en términos teóricos, como mencionaba, ni en términos escolares, pedagógicos, siempre ha estado como al margen, ¿no? También los títeres, las marionetas, como el circo, el cabaret, han sido formas pues que han sido siempre marginadas, ¿no? Y yo creo que pues, el consejo que les podría dar sería como que intentáramos complejizar eh, aquello, el lugar del teatro de formas animadas. Ahora hay muchísimas referencias. Tenemos de nuestro lado, por ejemplo, todos los estudios, la nueva bibliografía que hay de sociología crítica, de posthumanismo, las corrientes filosóficas de la ontología orientada a los objetos. Tenemos mucha literatura emergente que tiene que ver con las especies compañeras, con pensar las relaciones que descentran al ser humano como pilar único de las construcciones epistemológicas del mundo, ¿no? Entonces, les recomendaría que leyeran Filosofía del Objeto, por ejemplo, eh, que leyeran, sí, estos estudios también de cultura material, que buscaran cuestiones de cultura material dentro de la antropología, estudios de memoria, que fueran más allá, digamos, de las referencias teatrales en sí mismas, ¿no? Que yo es lo que hago bastante en mi escritura. Mis libros muchas veces son cócteles de referencias de muchos sitios.
que buscaran más allá de su propia área, porque creo que eso es lo que, al ser, como digo, seres sociomateriales y al trabajar nosotros constantemente con esta zona de transferencias entre lo humano y lo no humano, nuestro ámbito se expande a muchos lugares, ¿no? Y es analizado desde muchas disciplinas distintas. Entonces yo recomendaría eso, que abrieran el panorama y de sus lecturas más allá de lo escénico y que observaran, que se conviertan en grandes observadoras, observadores de cómo nos relacionamos los seres humanos con nuestro entorno material, ¿no? Porque en ese inconsciente material es que se revelan muchas claves de nuestro hacer, en esa delicadeza, en esa sutileza, eh, que se vuelve ciega por la memoria cotidiana, ¿no? La memoria que ciega, justo enceguece como tantos significados ocurriendo en el tacto de las cosas, en el desecho, en los tránsitos. Entonces yo practico así, esa es mi verdadera escuela, es la observación cotidiana, ¿no? Yo observo mucho y llevo un diario, llevo un registro, en mi caso que escribo mucho, llevo un diario de objetos continuo, todos los días estoy escribiendo. Eh, yo les recomiendo eso. Muchas gracias, Chay. Carlos, no sé si quieras continuar o Raúl. Sí, bueno, a mí me gustaría si me da chance, Raúl, de plantear un par de preguntas. Primero, muchas gracias, Shaddai, por estar aquí con nosotros de nuevo. El libro que se le olvidó a Willy mencionar es Los objetos vivos, escenarios de la materia indócil, de Paso de Gato, ¿no? Ahorita que estaba haciendo Ujú. el recuento. Y yo quiero confesarte que soy un gran admirador de tu trabajo y un gran admirador de ese libro. Yo siempre cuando leo Gracias. algo soy de los que le pone post-its a las cosas y mi ejemplar de tu libro tiene más post-its que páginas seguramente de todas las cosas y las citas y padrísimo, ¿no? Y ahorita que estabas describiendo tu trayectoria, que obviamente pues el pensamiento va moviéndose, vas pues encontrando formas de dialogar entre lo escénico y lo teórico y vas experimentando en distintos campos, pensaba qué tanto en el caso de este libro, del libro de Paso de Gato, que me imagino que se basa o es tu tesis doctoral, me imagino que Ujú. por ahí va. ¿Qué tanto las cosas que logras ordenar en el pensamiento de una manera muy clara en ese libro, por ejemplo, mencionas las premisas, ¿no? Para pensar los Ah, objetos documentales en escena. sí. ¿Qué tanto eso que queda ordenado y Sí. escrito así, cincelado en un libro de esta naturaleza, cuando estabas haciendo las experimentaciones en el contexto de laboratorio de microscopía, ¿qué tanto tú sí sigues esas o seguías esas premisas? ¿O en realidad tenías Mm. que estirarle un poquito y modificarlo? Porque pienso que siempre Ujú. en la escena y en la Claro. academia y en las ciencias humanas siempre es un diálogo, es un ir y venir donde nada se queda escrito siempre de la misma manera, sino que uno va justamente estirando y encontrando formas de ajustar el propio pensamiento, ¿no? Y me da mucha Ujú. curiosidad porque obviamente yo lo leo y digo, perfecto, ya voy a hacer teatro de objetos, pero no, no es tan fácil. Cuéntame un poquito de eso. Ujú. Sí, este libro es un libro muy curioso porque, bueno, contextualizando un poquito el libro, ¿no? Antes de responderte concretamente, sí, emerge de mi tesis de doctorado. El primero y segundo capítulo son mi tesis de doctorado. eh, una, una escritura mejorada de alguna manera, menos académica, si se puede, porque es un libro muy académico. Y el tercer capítulo es todo lo que no me dejaron poner en mi tesis, todo lo Sí, que sí. versa sobre el objeto documental. Como hablaba de mi propio trabajo, no me dejaron hablar de eso en mi tesis por formatos universitarios, ¿no? Que eso afortunadamente ya no ocurre en muchas universidades, en muchas maestrías de investigación, creación, investigación artística. Que para mí es muy curioso porque ese tercer capítulo es para mí realmente es como eh, de donde he tirado los demás hilos para mis siguientes libros, de donde he dado muchos laboratorios. Entonces es un libro muy curioso en términos de escritura,
porque todo este primer capítulo que es de Giorgio de Chirico, que es de esta obra, de este pintor, que es simiente de los surrealistas, que a su vez son simiente de las experimentaciones objetuales que de alguna manera marcan también a través de Cantor la liberación escenográfica del objeto, ¿no? Y que le permiten autonomías, que le permiten equidades con los sujetos en escena. Este primer capítulo es un análisis de obra, tal cual, un análisis de obra de alguien más que me llevó años, o sea, me llevó sistematizar el pensamiento de Quirico tan desordenado como está en lienzos, reflexiones. Me fui a hacer una residencia a Italia, incluso para ahondar en su obra. Me llevó como unos 6 años más o menos sistematizar el pensamiento de Quirico. Y el segundo es Tadeusz Kantor, y ahí ya es análisis de obra, que es el armario de Tadeusz Kantor, es análisis de obra, pero ahí me fui a Cracovia, me fui a la Cricoteca, me fui a perseguir el fantasma de Kantor en la ciudad. eh, y es análisis de obra, pero al mismo tiempo mi cuerpo como investigadora ya está implicado en el espacio, ¿no? Ya estoy dejándome afectar por el fantasma de Cantor, que este era un ejercicio que yo hacía. Iba con Cantor a mi lado, recorriendo Cracovia, para buscarlo, para entenderlo, y eso afectaba mi escritura de otros modos, ¿no? Y es en ese capítulo que nacen estas premisas que dices tú, que son las premisas para pensar los objetos documentales en escena a partir de leer a Quirico y cómo Quirico se encuentra con Cantor y cómo Cantor se encuentra conmigo. Y estas premisas nacen de todo un movimiento del pensamiento, básicamente, y cosas que yo también había probado en el laboratorio escénico, ¿no? Pero hay muchas otras que, como bien dices, no las he probado, porque pues son más bien que nacen de la propia teoría y que yo leo en el trabajo de Cantor y que yo leo y que yo observo en los laboratorios. No es que yo lo haya probado, pero sí que lo he visto en los proyectos de otras personas, ¿no? Eso es muy importante también. No todo lo que digo viene de cosas que yo haya vivido como mi propia creación, sino en los miles de proyectos que atiendo continuamente en los laboratorios, que los laboratorios pedagógicos para mí son grandes semilleros de aprendizaje, ¿no? Y aprendo mucho de los proyectos de los alumnos, de las alumnas, que son siempre muy potentes. Y entonces ya viene el tercer capítulo, que es todo lo de los objetos documentales, ¿no? Que es pues en la línea que he seguido. Pero sí, aquí es importante darle crédito a todos mis alumnos y alumnas, que yo reflexiono mucho en los laboratorios y aprendo de cada proyecto, porque llegan proyectos maravillosos a los laboratorios. Llegan muchos archivos familiares, gente que no sabe qué hacer con las herencias que tienen de sus padres, de sus madres, de abuelos, que tienen saturación objetual, como decía una alumna. Eh, por ejemplo, un alumno llegó una vez con su padre había sido radiotécnico durante 60 años en Puebla y le dejó toda esta herencia de máquinas, de relaciones sociales, que él no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y quería sublimarlo de alguna manera a través del TOD, del Teatro de Objetos Documentales. O llega a alguien con escombros de una catástrofe natural o social, o bueno, hay cantidad de historias que al empezar a pensarlas desde este modo de hacer, revelan hallazgos, revelan terminologías. Y yo creo que muchas de estas yo las escribo y no es que las haya probado directamente porque son muchas. Sobre todo en el último libro, en el del TOT, ahí hay muchísimas estrategias, figuras, formas que yo las teorizo, las abstraigo, unas las he probado y otras no. Otras están ahí como en latencia para ser probadas, ¿no? Ok, ok. Qué interesante. Raúl, ¿tú quieres entrar con alguna pregunta? Sí, claro. Bueno, igual agradecerte que estés con nosotros. Yo te he venido siguiendo la pista desde que escribí mi tesis doctoral y he estado muy atento a tu pensamiento, que es súper amplio, lleno de un montón de referentes que tienen que ver con muchos campos disciplinares. Y bueno, soy un fiel admirador tuyo. Y de alguna Muchas manera gracias. también pues me interesa mucho el tema de la pedagogía. Justamente ahorita estamos en una clase en la UNAM, mis alumnas están
siguiendo esta transmisión, porque me interesa mucho la pregunta que te lanzaba Williams, ¿no? En relación a la herencia que vamos a dejar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos a través de nuestro trabajo. Finalmente tú eres una creadora que se mueve en ese campo de la investigación-creación y en la docencia, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho que aprender de ti y tus textos, pues normalmente los estamos revisando en la academia, lo cual tampoco es muy común, ¿no? Porque si uno se voltea a ver otros modelos de enseñanza-aprendizaje, pues tienen que ver con un teatro más de texto, ¿no? Un teatro más narrativo. Pero bueno, en mis clases eres una persona que se lee mucho. Y quisiera lanzarte una pregunta. Yo he detectado que dentro de tu trabajo hay una relación con las teorías de Brecht, Weiss y Piscator. Y también detecto que en tu trabajo, tú también lo has comentado, está presente la etnografía, la cultura material y la sociología crítica, ¿no? En trabajos, por ejemplo, de Bruno Latour o de Arjun Apadurai o de Tim Ingold. Me gustaría un poquito que nos comentaras un poco en relación a, pues, estos estudios recientes en torno a la etnografía, la cultura material y a la sociología crítica, y ver si sientes que tienes vinculación con estos teóricos, ¿no? Brecht, Weiss y Piscator, sobre todo por el tema de lo documental, ¿no? Que está presente en tu trabajo de una manera distinta, pero que de alguna manera, pues, Brecht, Weiss y Piscator son como quienes tejen esa semilla en Alemania. Entonces quisiera saber un poquito tu opinión en torno a esto. A ver, yo me empecé a dar cuenta que el trabajo que hacíamos tenía una fuerte relación con la etnografía y desde el punto de vista de las etnografías de la cultura material. Y debido a eso, decidí estudiar antropología. Entonces, hace un par de años me metí a hacer una maestría de antropología aquí en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Y sigo, todavía me queda como 2 años y estoy feliz, ¿no? Estoy descubriendo, me di cuenta que necesitaba más herramientas desde este lado etnográfico para acabar de matizar nuestras propias investigaciones y para enriquecerlas. Y es donde me doy cuenta, estudiando y leyendo continuamente antropología desde el lado de la cultura material y antropología de la memoria también, que evidentemente tenemos una fuerte relación con los autores que yo ya mencionaba antes de estudiar antropología, ¿no? Que los mencionaba por haberlos leído, pero ahora que estoy dentro, digamos dentro ahora sí de los lentes o las gafas antropológicas, me doy cuenta que existe una gran relación entre el teatro de objetos documentales y este trabajo etnográfico. En el punto de vista de Latour, por ejemplo, tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento y que siguen muchas otras tendencias, que es esta cuestión del descentramiento del sujeto, ¿no? Digamos, la decadencia del antropocentrismo, para encontrar zonas de equidad con otras presencias en los espacios, en este caso en el planeta Tierra, ¿no? Como estudiar cómo es el asunto de la copresencia entre entidades vivas y entidades que tienen otro tipo de vida que no es la propia, ¿no? Otro tipo de ontologías que van más allá del pensamiento moderno. También un concepto mucho más amplio de la idea de animismo, ¿no? Y de animación, sobre todo, que es la animación, que en España le llaman mucho manipulación, más que animación, por las manos de manipular, y en América Latina animar, como insuflar un ánima, pero tiene que ver más o menos con lo mismo, ¿no? Que es justamente esa zona problemática de transferencias entre lo humano y lo no humano, que yo la refiero bastante porque es el nodo de exploraciones de todo lo que hacemos, ¿no? Cómo se da esa zona de transferencias. Y en ese sentido, esas transferencias desde estas nuevas literaturas como la de Latour, por ejemplo, o Apadurai con la vida social de las cosas, Igor Kopitov, que también está
dentro de esta cuestión de ver las mercancías desde sus relaciones sociales, estudiar las biografías y trayectorias sociales de las cosas, ¿no? Cómo hay una pragmática detrás de la situación en la que se encuentran los objetos dentro de un contexto acotado. Todas esas pragmáticas para mí son políticas de lo sutil, que le llamo, ¿no? Como políticas de lo sutil, que son indicios, son marcas de encuentros, de memorias, de resultados de decisiones humanas, también resultados de interacciones humanas, y que no quedan ahí, sino que continúan su camino, porque muchas veces los objetos no sobreviven, ¿no? La gran mayoría de las veces ellos siguen la materia vibrante, ¿no? Siguen vibrando en sus relaciones sociales. Y en este caso, justamente el teatro de objetos documentales, como estas teorías, lo que buscan es poner una lente en esas microrelaciones sociales en donde estas entidades no humanas se vuelven agentes como los sujetos, ¿no? Se vuelven agentes que tienen incidencia cultural, incidencia social en los movimientos, ¿no? Y cómo nos inciden en nosotros también los propios objetos y nos hacen cambiar de decisiones, nos marcan afectivamente, ¿no? Entonces, digamos que tanto esta nueva literatura antropológica como el TOD, como el Teatro de Objetos Documentales, pone la lente, amplifica la lente de cómo se dan esas pequeñas interacciones, esa zona interactiva entre lo humano y lo no humano, que es muy curioso porque yo en el teatro de formas animadas encuentro que pues, es el corazón de nuestro hacer y ocurre continuamente en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso decía lo de complejizar este campo, porque hay cada vez más literatura sobre esto desde otros puntos de vista, desde otras disciplinas, y creo que nos ayuda mucho a enriquecernos, ¿no? Entonces, tiene todo que ver lo que yo hago, lo que hacemos con el TOT, con esta amplitud etnográfica, que es sobre todo una etnografía de la pragmática de las cosas, la pragmática social de los objetos, ¿no? Y en el último libro que escribí se explica bastante. Hay varios ejemplos también sobre esto, que en los objetos vivos no está, porque el TOT, el último libro, es como ya más una especie de ampliación de todo lo que se me faltó por decir en los objetos vivos, en estos términos, por ejemplo, etnográficos. Aparte yo ya estaba estudiando antropología, entonces ya había como otra mirada, ¿no? No sé si te estoy contestando. Sí, 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 está sí, claro más o menos totalmente, lo que estoy totalmente. diciendo. Sí, sí, Ok. sí, muy claro. Y en relación a Brecht, Weiss y Piscator, ¿detectas paralelismos con tu trabajo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? La verdad es que nunca me he puesto a reflexionar en ello, ni nunca he hecho como un ejercicio comparativo, ni mucho menos. Creo que fue a partir de ti que tú una vez me entrevistaste, que empecé a pensar un poco en eso. Eh, pero si soy sincera, nunca lo he hecho de manera, digamos, consciente. Tal vez sí que están esos hilos y yo no los identifico, pero sí desde el plano de lo documental, evidentemente, ¿no? Desde hacer un tipo de teatro documento, en este caso desde otro punto de partida totalmente, o sea, partimos del teatro de formas animadas, que en el caso de ellos, pues, no era así, ni mucho menos, ¿no? Entonces aquí realmente lo que te digo, el marco de visión sí tiene que ver con documentar y testimoniar una especie de realidad que muchas veces, bueno, la gran mayoría de las veces tiene que ver con observar cómo la historia personal se vuelve colectiva, ¿no? Cómo mi propio archivo familiar, por poner un ejemplo, tiene relaciones con los marcos sociales de la memoria que lo amplifican, ¿no? Y en ese sentido encuentro pues relaciones totalmente, en el sentido de ver cómo en los objetos, en los objetos siempre, tal como los trabajamos, se guarda un contexto que es inminentemente social y político, ¿no? Y entonces, ¿cómo buscamos en este tipo de teatro al preguntarnos cómo un objeto se convierte en documento y cómo esa performatividad es la que se espacializa en las puestas en escena? Buscamos siempre el reflejo de un momento histórico, de una situación concreta y de enunciantes concretos que están también como objetos sociales, ¿no?
Y a veces hay críticas sociales, en el fondo, Mm. que a veces nacen sin ni siquiera nosotros pensarlo, los propios objetos nos llevan a ello, ¿no? Y en ese sentido, pues sí creo que hay vínculos en esa cuestión del contexto, de documentar un cierto contexto, testificar un contexto. Nada más que aquí, pues es eso, es desde el punto de vista de estas pequeñas relaciones que ya mencionaba en la pregunta anterior, ¿no? Ujú. El punto de partida es otro totalmente, ¿no? Y justo desde estas equidades, que eso es lo más complejo de todo. O sea, desde esta equidad en donde lo que yo llamo pactos de no invasión, ¿no? Desde este pacto de no invasión, en donde eso otro es tan importante como yo, y incluso más importante. Ese objeto es un gran artífice de lo que está ocurriendo y yo me someto a veces a sus decisiones. Es como una brújula de mí, ¿no? Y eso es muy complejo, es muy complicado. ¿Cómo documentar desde esa relación? Yo te escucho, Shaddai, y pienso un poco en esta idea, ¿no? De que los objetos hacen al sujeto, sobre todo en una sociedad de consumo como la que vivimos. Y eso parecería que nos lleva así a esta literatura crítica, por ejemplo, de Agamben sobre los dispositivos y Foucault en el sentido de que el objeto puede desubjetivar, pero en realidad lo que tú estás trabajando es algo, una relación mucho más horizontal, vamos a decirlo, entre el objeto y el Mm, sujeto, en el sentido de que no es que el sujeto desaparezca, o sea, mm, resubjetivado ujú, completamente, sino que más bien en lo que planteas, el objeto es un punto de fuga para traer a cuenta muchísimas cosas que a lo mejor no están visibles, ¿no? O sea, quizá uno diría, el objeto es un repositorio de la memoria y el objeto es un pretexto para que el sujeto empiece a hacer memoria y empiece a construir y empiece a hablar de la colectividad y de una serie de relaciones sociales. O sea, es una relación mucho más horizontal que, digamos, si yo leo Agamben, dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Correcto? ujú. Sí, exacto. Justamente, esta cuestión del pacto de una invasión y esta como ausencia de jerarquías de poder que se busca es lo complicado, es lo complejo. También al revisar esta horizontalidad que mencionas, también se da el caso de observar cómo estamos objetualizados, ¿no? Objetualizadas por esta propia sociedad en la que vivimos, ¿no? Estos ejercicios de inconsciente material siempre nos dejan ver eso. Estos ejercicios, aquí en el libro menciono varios ejercicios que son, pues eminentemente, nos dejan como ver cómo nos objetualizamos, ¿no? Eh, es como un ir y venir constante entre subjetivizar el objeto, objetualizar al sujeto, e incluso también tener en cuenta esta cuestión de que tampoco somos, poner en duda, ¿no? La idea de que el objeto sea una pantalla de proyección constante de las personas. Probablemente los objetos están libres de nosotras también, ¿no? Los objetos tienen su propia vida más allá de nuestro marco de visión y siguen existiendo. Eh, se abren muchos problemas, muchas preguntas y lo afortunado de esto es que cada repositorio, cada repertorio de materialidades nos permiten pues reflexionar de maneras muy diferentes porque son distintas todas, ¿no? Como siempre digo, no es lo mismo trabajar con 600 cartas de amor del siglo XIX que con los residuos de la basura de un barrio entero, ¿no? Nos ponen en situaciones diferentes, nos hablan de la memoria de diferente manera y plantean flujos de relación entre sujetos y objetos de manera muy distinta. Pero sí, sí que se busca ese punto de intersección constantemente, ¿no? En el teatro de títeres es así. O sea, es que esto viene de aquí también, ¿no? Por eso decías, el teatro de formas animadas. Cuando hablo de teatro de formas animadas, me refiero que es un término de Ana María Amaral, esta teórica titiritera brasileña, que tiene que ver con lo que en Europa llaman teatro de figuras. Es un campo escénico animista, un campo escénico en donde están marionetas, títeres, teatro de objetos, teatro de sombras, teatro de papel, etcétera, teatro con juguetes. Son todas esas teatralidades que trabajan con lo no humano en escena y que no tiene por qué ser antropomorfizado, ¿no? Como lo hacen los títeres y las marionetas.
pues, más tradicionales. Pero es un gran campo escénico animista en donde de algún modo el punto clave es esta horizontalidad, ¿no? ¿Qué le cedo yo a eso que aparentemente está inanimado para que se anime y viceversa? ¿Cómo me anima a mí? ¿Qué tercer espacio de relación se crea? Como dice Ana Alvarado, ¿cómo se fecunda el espacio o el objeto a partir de esa relación, ¿no? Y bueno, se me ocurren como muchos ejemplos, pero no sé Claro, si claro. damos. Yo Sí, quisiera Raúl. comentar algo. Ok. Bueno, tengo que confesar que cuando vi La melancolía del turista, ha sido de las obras más conmovedoras que he visto en mi vida, y que no han requerido de la presencia de un actor, ¿no? Bueno, tú y Oliver, ¿no? Pero objetos en su mayoría, ¿no? Estaba focalizado en los objetos. Y yo durante un buen rato me preguntaba que qué era eso que a mí me había provocado. Y de Sí. alguna manera, pues las respuestas Mm, eran el potencial aurático que tienen los objetos, ¿no? Y quizá la cercanía que había con lo íntimo que era el producto, ¿no? Estábamos muy cerca de ustedes, éramos muy poquitos espectadores, básicamente nos estaban hablando al oído, ¿no? Eh, y yo quisiera preguntarte a ti, en términos de creación escénica, ese potencial que tú logras, con Oligor, ¿se podría también generar en espacios que no fueran tan íntimos? O sea, ¿alguna vez has probado mm. con un formato más grande? Buena pregunta. Fíjate que no lo sé. Justamente una de las claves de esta teatralidad es la intimidad eh, y la cercanía, ¿no? Y el asombro de cómo algo tan microscópico, tan diminuto, puede tener tanto poder afectivo eh, y nos conecta también con esta intimidad. Y de trabajo con lo microscópico y la pequeña escala, la cercanía con la gente cuerpo a cuerpo, nos conecta también con la infancia, ¿no? Mm. Que es algo que tiene todo teatro de formas animadas. Nos conecta con esa zona de lo indistinto de la infancia, en donde la ontología entre lo vivo y lo muerto no está clara, ¿no? Nos reconecta con esa zona de lo indistinto. Y no sé, nunca he trabajado con grandes audiencias, las rehuyo, ¿no? Porque justamente para nosotros este tipo de hacer se relaciona con esa sensación de recuperar esa infancia, ese momento de cuando te escondías debajo de la mesa y te ponías a jugar y mirabas el mundo desde abajo de la mesa, ¿no? Como recuperar esa zona, ese estado perceptivo en donde todas las materialidades hablan, ¿no? Y tiene que ver mucho con la infancia, con la primera metafísica del ser humano, que llamaba Baudelaire, ¿no? Que es creer que nuestros juguetes estaban vivos, y después, cuando los rompías y veías que no había nada, había un fuerte desencanto, ¿no? Pero, ¿dónde se va eso? La pregunta es a dónde se fuga esa sensación animista que tenemos en la infancia, ese ser indistinto, ¿no? ¿Es verdad que se ha perdido? ¿O qué pasa con ella? ¿Dónde queda, no? Yo creo que este teatro responde a esas otras ontologías y la intimidad. Hemos comprobado que aquí es muy importante porque los protagonistas son muy pequeños, son a veces miniaturas o en este caso figuras planas, cosas de papel o proyecciones muy chiquitas. Nosotras trabajamos con lo analógico totalmente, ¿no? Porque podríamos digitalizar esto y hacerlo con circuito cerrado, en proyecciones muy grandes. Pero no, nosotros optamos, en esta obra en concreto construimos una linterna mágica casera con 3 proyectores de diapositivas ensamblados que están motorizados y pasan texto, es una máquina que pasa texto y pasa diapositivas y pasa dibujos y es todo, tú lo has visto, es todo muy precario, es todo como muy analógico y creo que también esa precariedad de la materia, de las máquinas,
al ser mecánicas, también te conectan con otra temporalidad del objeto, ¿no? Está siempre frágil, no es perfecto, está siempre frágil, como a punto de romperse, ¿no? Y eso te sitúa en otro tipo de percepción que atiende a la delicadeza, ¿no? También el tacto, a la delicadeza del tacto, a la delicadeza del objeto que está a punto de romperse, a la delicadeza de lo diminuto. Hay una cuestión ahí del secreto. Y la gran audiencia, lo máximo que hemos probado con gran audiencia, lo estamos experimentando justo ahora con los detectives y objetos, porque hicimos un documental. Ya de plano decidimos lanzarnos a hacer un documental, porque nos llamó la SEMFIC, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que son más de 20.000 médicos y médicas de familia, que son los médicos de cabecera que llamamos en México. Justo ahora que la salud en España, la salud pública se quiere privatizar por la ultraderecha, ¿no? Nos llaman para que hagamos un homenaje a los médicos y médicas a través de sus objetos. Y no trabajamos con material quirúrgico ni nada, material médico, instrumentos médicos, sino otro tipo de objetualidades. Y terminamos haciendo un documental que pensamos que era lo óptimo, que queríamos hacer cine con teatros de objetos diferentes a partir del trabajo de campo con estos médicos y médicas. Hicimos un documental que se acaba de estrenar hace 2 días y que va a seguir su gira por muchas universidades y sitios. Y claro, cuando fuimos al estreno, ver mis manos, ¿no? Tocando una hoja a mis manos, en esa pantalla gigante ante miles de médicos y médicas, ¿no? Fue un shock nervioso. Yo creo que nunca vamos a volver a tener como esa sensación de gran audiencia ante lo microscópico como la puede producir el cine, ¿no? En este caso, que la estamos experimentando, pero de este modo, que llega diferente que si fuera en el teatro, ¿no? Creo yo, como que hay esa cercanía de la cámara, esa sonoridad bien pensada, no sé, esa microscopía llega y la estamos experimentando ahora, experimentando porque las historias que se cuentan también son muy sutiles, muy sutiles. Por ejemplo, los regalos que los pacientes hacen a los médicos y las médicas, ¿no? Cómo se comprende el oficio desde ese don, ese obsequio, que son cosas muy desapercibidas, que no se ven. Entonces, al ponerlas ahí en evidencia y desde la cámara, bueno, se genera una cierta intimidad que yo no sabría describirla, que la estoy entendiendo, ¿no? Que ya tiene más que ver con el cine que con el teatro en este caso. Ahorita que mencionas, Shaddai, este nuevo proyecto, este documental que acaban de estrenar, que ya nos contarás dónde lo podemos ver, cómo lo podemos ver. Justamente yo quería preguntarte, porque yo trabajo mucho desde la historia oral como estrategia metodológica, Ajá. y una de las cosas que se hace con la historia oral es pues documentar la experiencia subjetiva, un poco esas cosas, buscar esas cosas que no se dicen, ¿no? Los silencios, cómo la experiencia subjetiva del individuo nos hace referencia también a una colectividad, cómo se construye una narración, digamos, desde el entrevistado. Y una de las cosas que es muy difícil es justamente detonar que el entrevistado se explaye y nos cuente y narre y comparta, digamos, esta historia desde la oralidad. Y me llamó mucho la atención, yo nada más vi el trailer, pero justamente una de las estrategias es a veces trabajar con objetos, ¿no? O sea, es decir, algún objeto que tiene algún valor para el entrevistado, pues preguntarle, a ver, cuéntame un poco de este dije o este piano que está aquí o este cuadro que está aquí colgado. Y entonces es un pretexto para que la persona empiece a hablar. Y me dio la impresión de que esto que hicieron usa mucho esas estrategias, o sea, el objeto como un punto de partida, como un punto de fuga para explorar muchas otras cosas, para traer a cuenta la memoria, la historia individual, la historia colectiva. Cuéntanos un poquito más de cómo fue ese proceso, porque me parece que hay cruces ahí interesantes. Ujú.
Sí, usamos, yo diría que este cruce de cine y teatro de objetos, fíjate que no es nada más teatro de objetos documentales. Aquí sí usamos otras técnicas de teatro de objetos porque era muy complicado, era muy complejo. Es un proceso que ha durado 2 años. Hemos entrevistado a más de 100 médicos y médicas y hemos viajado por muchas partes de España en muchas locaciones y todo prácticamente lo hemos hecho Jomi y yo, ¿no? Mi compañero. Él es muy bueno con la cámara y pues yo con mi nueva faceta de antropóloga pues me ha servido mucho como campo de exploración también, ¿no? Luego hemos tenido un equipo de postproducción a nivel de montaje y de sonido, pero prácticamente lo hemos hecho nosotros. Eh, entonces ha sido muy complicado, muy complejo, porque digamos que no teníamos un guión preestablecido, ¿no? Entonces era llegar según el sitio, a veces a un centro de salud, eh, a un consultorio médico y claro, observar cómo estaba ese consultorio en términos de cultura material, ¿no? Cómo estaban las colocaciones, como si la silla del paciente estaba del otro lado del escritorio o si estaba junto al médico, que eso ya marca relaciones diferentes con la persona, si había regalos colocados en la pared, si no los había, si era totalmente habitación blanca, si no lo era, ¿no? Y ya creo que nuestra mirada de detectives, que ya la traíamos encima, es la que nos llevaba a hacer las preguntas, ¿no? Lo que nos llevaba a, a problematizar cuáles son como las cualidades de la medicina de familia que tienen mucho que ver con lo comunitario y con la escucha del paciente más que medicalizarlo, que esto es muy importante en todo esto, ¿no? Ellos lo que realmente desean es la desmedicalización de la sociedad de alguna manera, atendiendo un enfoque biopsicosocial de la persona, ¿no? De la medicina, entendiendo su contexto, de dónde viene su historia personal, que es lo que no hace la medicina especializada, ¿no? Que somos a veces cifras, que no conocen realmente nuestro expediente vital, biográfico. Aquí en la medicina de familia es todo lo contrario. Incluso atienden a tu abuelo, a tu padre, o sea, llevan el caso familiar. Y eso cambia. Entonces, cómo todo eso se veía en las relaciones materiales, en este caso de los espacios. Entonces, en esos términos sí que usábamos lo que tú dices, ¿no? Como estábamos en el propio espacio vital, nos era muy fácil comenzar a trabajar una cuestión que los antropólogos llaman fotoelicitación, pero en este caso no con la foto, sino con el objetoelicitación, que tiene que ver en utilizar los propios objetos, en este caso que están en el espacio, para empezar a buscar, a remover memorias, a remover reflexiones, ¿no? A partir de lo que ya hay ahí, que no es lo mismo que si hubiéramos estado en una cafetería, ¿no? Estar en el propio espacio, a veces en las casas, eso era increíble. Las casas de las médicas y los médicos son pequeños museos de regalos. Y entonces, wow, pues entonces cambia la oralidad, cambia totalmente la afectividad y hay que estar en un espacio que no tiene que ver con sus cuerpos, ¿no? Con sus oficios. Eso en ese lado. Pero por otro lado, cuando nos encontrábamos con testimonios muy fuertes donde no había objetos, ¿no? Como historias de eutanasia, historias del último momento de vida, o cuestiones más políticas que tienen que ver con las acciones y manifestaciones que han hecho los médicos y médicas para defender la sanidad pública a lo largo del tiempo, ahí echamos mano de teatro de objetos, tal cual. Traducíamos a pequeñas escenas objetuales con mis manos y algunos movimientos, cosas que se estaban contando, ¿no? Por eso digo que son combinaciones de teatros de objetos varios. Ujú, Eh, ujú. es una gran polifonía, son más de 100 entrevistas y es es un coro lo que, no hay protagonistas en este documental, ¿no? Y se van mezclando estas formas de tejer el objeto, ¿no? Como, el objeto como documento real que está ahí o una traducción de aquello que se está contando con otros objetos que acompañan visualmente aquello que se está diciendo de manera documental, ¿no? Claro, claro. Esto me lleva a quizá invitarte a una reflexión un poquito más general sobre cómo concibes esta relación entre el arte y las ciencias sociales. Si todavía lo ves como dos cosas que están, digamos,
separadas o ya no hay ninguna diferencia. A veces Bien. pensamos que el arte busca mostrar y las ciencias sociales buscan demostrar, pero en realidad en tu trabajo es un híbrido muy interesante donde ya se diluyen completamente pues las fronteras entre una actividad y la otra, ¿no? O sea, incluso si lo que tú estás describiendo, todo el trabajo que hicieron para este documental, yo pienso que ahí hay un trabajo de investigación antropológica, ahí hay unas fuentes que habría que en algún momento sistematizar y que podrían servir Mm, más allá de para el ejercicio escénico, para la ujú, propia investigación desde otros puntos de vista. ¿Cómo concibes esta relación? ujú. Sí, no, la idea de arte es que para mí es bien problemática en general, ¿no? Como que cada vez me causa más dolores de cabeza y más desde que estudio antropología, como que he llevado mucho antropología del arte y entonces siempre pues este término, ¿a qué nos referimos cuando decimos arte, ¿no? Que casi siempre lo asociamos como a, pues sí, a este modo como occidental que tenemos de entender el arte, a un circuito de producción que más o menos conocemos, de modo de producción, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que engloba eso, no? Yo creo que los límites son muy difusos en este territorio que nosotros trabajamos, em, a cuanto en un territorio sensible, ¿no? Un territorio de expansión sensible, en donde también la propia antropología, y voy a hablar desde la antropología porque es un poco lo que yo practico, ¿no? Y se mezcla con el TOD, el teatro de objetos documentales, pero claro, podríamos hablar de otras ramas de las ciencias sociales. Pero en el caso de la antropología, también muchos de mis compañeras antropólogas o antropólogos en su trabajo, eh, no encuentro yo a veces el límite, ¿no? Entre aquello que están investigando, la manera en que lo hacen y aquello que investigan, eh, no encuentro en cuanto a modo de producción, en cuanto a estrategia, no encuentro una delimitante entre aquello que nosotros llamamos arte y la creación etnográfica, porque es una creación continua, la investigación. En donde se diferencia es en el resultado, evidentemente, ¿no? Porque hay etnógrafos que se llaman etnógrafos artistas y etnógrafos científicos. Entonces, hay esta cuestión del analista social que sí lleva esta como este estatus del analista social, del científico, de la científica, ¿no? El que se quiere hacer científica y entonces aquello, ese proceso, esa inmersión en un trabajo de campo, en donde tú llevas un cuaderno de campo, donde llevas un diario, en donde escribes desordenadamente tus vivencias, ¿no? Es verdad que recoges testimonios, pero también haces anotaciones personales, en donde también citas a otros autores y los destrozas y los vuelves a armar, en donde también sufres, padeces, ¿no? En donde hay todo un discurso emocional y en donde vienen imágenes también, ¿no? En donde vienen imágenes y tú las escribes. Estos cuadernos que yo llamo metafóricamente cuadernos de la noche, ¿no? Que son aquellos que no se publican, que son aquellos que no se muestran, son muestran la vivencia tal como es, que el cuerpo no está separado de sus afectos ni de su pensamiento, ¿no? El cuerpo está viviendo y está interactuando y está generando y sueña, y sueñas también. Imagínate si estás 2 años inmerso con una comunidad, ¿cómo no vas a soñar con esa comunidad? ¿Dónde queda todo eso? En el análisis científico, no, porque no está permitido por la institución, ¿no? Eh, pero me consta que hay una traducción, que es donde nos empezamos a diferenciar con esta cuestión de las ciencias sociales duras, entre comillas, ¿no? Que buscan un análisis social, que buscan una comprobación, que buscan comprobar datos, ¿no? Ahí en esta traducción, ahí está la diferencia. Yo me quedo para nuestras piezas con el cuaderno de la noche abierto. Y en este otro lado, para cumplir con la institución, pues ese cuaderno de la noche se disimula, se maquilla y se ordena, ¿no? Se ordena de la A a la Z, cuando en el cuaderno de la noche el abecedario está destripado, o sea, no está ordenado para nada, ¿no? Y hay una diferencia entre ese tipo de resultados, entre cuando eres honesto o honesta con esa vivencia emotiva de los trabajos de campo, no podrías producir un documento
científico tal como lo entregas. No tienen nada que ver esas narrativas que se construyen para ordenar datos. Digamos que hay una creación en esa ordenación de datos. Hay una habilidad creativa en esa ordenación de datos también, ¿no? Y de este lado, del lado de, digamos, de lo artístico, pues evidentemente también hay una traducción. Muchas veces el cuaderno de la noche no se muestra tal como es. Hay una ordenación también y una discriminación de unas cosas sobre otras para crear estos marcos de visibilidad poética que luego se convierten en estéticas, ¿no? Pero las intenciones son distintas, ¿no? Aunque se cruzan en los modos de producción, en los modos de captación de datos, en los modos de acercarse a las personas también. Yo al menos en la antropología, tal como la estoy estudiando ahora, no encuentro diferencias más que en los resultados finales, ¿no? En las formas en las que se ordenan los materiales. Y los análisis sociales son distintos también, cambian los tipos de análisis social. Bueno, es muy amplio esto, ¿no? Podría hablar de etnografía literaria, que, por ejemplo, yo por eso estoy estudiando antropología ahora, porque me fascina la etnografía literaria, cuando justamente se expone el cuaderno de la noche y está allí y te deja ver todo lo que para mí es mucho más interesante, leer la historia de una comunidad a partir de lo que realmente le pasa a la persona que fue ahí a estudiarla, que desde este punto de vista ordenado como analista social, ¿no? Como si Ujú. el analismo social tuviera que desmarcarse de la honestidad interna, emotiva y afectiva de la persona, ¿no? ¿Por qué tenemos que separar los afectos? Es muy fuerte. Ujú, ujú. De acuerdo, pues muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Shaddai. Raúl, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Quieres entrar a la discusión? Pues me gustaría hacer una última que tiene que ver más bien con lo que viene, ¿no? Porque, bueno, hemos leído tus textos, hemos visto tus obras. Yo encuentro en tu trabajo como una suerte de muñeca rusa, ¿no? Porque hay como muchas maneras de leer tu trabajo, ¿no? Desde distintos enfoques. Cuando estaba escribiendo mi trabajo de tesis, descubrí por ahí la página de Titeresante, en donde Ajá. también escribes algunos artículos y eso me abrió a descubrir un mundo de títeres que yo desconocía por completo. Entonces, para mí es como muy amplio investigar en torno a ti. Entonces, la pregunta más bien sería, en toda esta indagación que has hecho, ¿qué tipo de proyectos vienen ahora? ¿Estás trabajando en algún proyecto artístico? Sé que acabas de hacer el documental, pero ¿qué viene después del documental? ¿Y qué viene en términos también de material, de libros, ¿no? De textos dramáticos, de textos teóricos, perdón? Bueno, ahora estamos con los detectives de objetos aquí en Madrid. Estamos en dos procesos muy potentes. A mí estoy en un momento muy feliz de mi vida porque nos ofrecieron un caso que es una delicia. Lamentablemente no puedo hablar mucho de él porque es secreto sumario todavía. Eso sí, estamos en un museo aquí, resolviendo un caso en un museo que es un museo de muchos objetos. No puedo decir más. Pero viene el estreno de ese caso y viene otro que nos encargaron en Islas Canarias, en Tenerife concretamente, en un festival de literatura y viajes que se llama Periplo, precioso festival, donde nos encargaron realizar un laboratorio para crear detectives locales y generar un mapa literario a partir de objetos, que esos también serán en octubre por ahí. Tenemos estos dos casos de detectives ahora mismo, de aquí a que acabe el año. Eh, y luego pues seguir con la melancolía del turista, que no se ha agotado la gira, seguimos de gira, volvemos a México en enero y todo el año, la mitad del año que viene vamos a estar en México con la melancolía del turista de gira, porque no se ha mostrado mucho esa obra ya. Y en términos de escritura, pues es que este libro, el del Teatro de Objetos Documentales, que es el último libro que acaba de salir hace poquito, para mí es como una ceremonia de transmisión de conocimiento, porque yo ya digo que no voy a volver a escribir de teatro de objetos más. Este es como el último libro que voy a hacer
según yo, o sea, yo creo que sí, sí soy congruente con mi deseo de escribir de otras cosas, porque ya llevo 10 años escribiendo sobre un poco alrededor de lo mismo y creo que ya le toca a otras personas empezar con ello, ¿no? Sé que hay como más de 60 tesistas sobre este tema en este momento. Gente muy joven, además me sorprendió mucho en la presentación que hubo en Ciudad de México, se llenó el teatro de gente joven. Entonces veo como que hay mucho interés en esto. Creo que ya le toca a otras personas empezar a investigar, ¿no? Entonces yo ya suelto un poco el tema, lo dejo y quiero empezar a escribir más desde el punto de vista literario, etnografías literarias, justamente lo que mencionaba, ¿no? En este caso que estamos viviendo ahora, nuevo, hay tanto material que me va a permitir seguramente escribir como uno de estos textos híbridos extraños que no sé qué son, pero que tienen que ver con la etnografía literaria, los miles de temas que estoy aprendiendo en la maestría también, cosas de los médicos y las médicas, creo que también tengo mucho que contar de lo que he vivido, ¿no? Eh, Me interesan mucho los diarios también, como que me gustaría hacer un ensayo sobre diarios, etcétera. Tengo muchos planes literarios que ya como que dejo mi misión, como que me quito una autorresponsabilidad que me puse y voy a empezar a mezclar más la antropología con la literatura, ¿no? Eso de momento. Ujú. Shaddai, y para el documental, ¿cuál es el plan? O Ah, sea, ¿dónde más se va a mostrar? ¿Dónde lo podemos ver? Porque me parece importantísimo. O sea, yo vi el trailer y me pareció muy, muy, muy interesante y muy importante. Incluso para mis alumnos que te ujú. comentaba que yo trabajo desde la historia oral, yo les decía, por ahí tienen que buscar un poco cómo hacer su trabajo, ¿no? Pues mira, se acaba de estrenar y la situación aquí en España está muy delicada. Son elecciones en breve. Hay un problema muy fuerte de verdad entre la ultraderecha y la medicina de familia, la sanidad pública. Entonces no sabemos muy bien cuáles son los planes de proyección. Este viernes se presenta en el Ministerio de Salud y vamos a estar ahí. Lo que sí sé es que nos están empezando a encargar la propia CENFIC que hagamos como un circuito de presentaciones en universidades de medicina, porque también un poco esto es para alentar a los jóvenes médicos y médicas a que no se vuelvan nada más especialistas, sino que también se vuelquen a la medicina familia y nos quieren invitar a estar contando el proceso de manera presencial a la vez que se proyecta el documental. Todavía no nos han informado bien cuál es el plan de circulación del documental, pero en cuanto esté, que acaba apenas de estrenarse, yo lo pondré en redes, ¿no? Que en redes yo voy colocando todo. Estoy como Chada Hilarius en Facebook y en Instagram. Y también Oligori Microscopía está en Facebook y en Instagram. Y ahí vamos colgando pues todas las novedades o lo que va pasando. Y pues ya informaré en cuanto sepa si eso va a quedar colgado en un lugar que sea asequible para todo el mundo o, o cómo será. De momento aún no lo sé, estamos así como un poco nerviosas con qué va a pasar, Ok. porque Ok. aparece en un momento súper oportuno, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues la próxima vez que estés en la Ciudad de México, sí nos gustaría extenderte la invitación para que, si se puede presentar, incluso en el Instituto Mora, en el contexto de Cirecom, y luego armar una plática, sería buenísimo, ¿no? Sí, sí, me gustaría extender esa invitación. Y bueno, pues, Willy, tú estás muy callado. Sí, ¿Qué no, pero onda? es que voy a poner el desorden un poco. Ya voy a empezar con mis impertinencias. A ver. Nos queda poquito tiempo, pero Chaday, tu trabajo es complejo y es bastante laborioso, es muy interesante, pero tienes algunos apoyos institucionales y Ujú. oficiales que te ayudan a hacer este trabajo con mayor tranquilidad. Bueno, yo vivo en España prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces, aquí tenemos mucho trabajo y podemos vivir de esto, ¿no? Nos va muy bien con lo que hacemos afortunadamente. Para la creación de las obras que he hecho con Oligor y Microscopía siempre hemos tenido apoyo, o sea, hemos tenido Iberescena en los casos que hemos hecho obra y el apoyo
festivales potentes que han confiado en nosotros y nos han coproducido, ¿no? La Melancolía tiene como 4 coproductores más o menos, ¿no? Y a partir de eso nosotros pues vamos generando gira y son obras que permanecen afortunadamente, ¿no? Y estoy muy agradecida en el tiempo, como que son procesos largos. Bueno, La Máquina duró 6 años de gira, La Melancolía ahorita lleva 4, y nosotros vivimos de eso. Y con los detectives de objetos sí es muy complicado, por eso decía que es muy complicado. No hablé de eso, pero a eso me refería en términos de que era también complicado, porque es muy costoso. Es muy caro mantener a 3 personas durante 3 meses para crear algo que no va a girar, ¿no? Que en el caso del documental es diferente, pero en el caso, por ejemplo, ahora con el museo, de algo que va a ser para el museo, que van a hacer y morir ahí, ¿no? Y que ni siquiera va a girar, ¿no? No tiene ese modo de producción, tiene otro. Entonces, esto es gente que tenga los recursos y que confía en este tipo de proceso y que se implique como coproductor, y que vea lo valioso que es también este tipo de creación, ¿no? Que no atienda este modo de producción otro, sino que atienda un modo de producción que deja un legado humano a la gente y que convive con ella todos los días y que está ahí, ¿no? Que tiene otro tipo de relación. Y hasta el momento, todo lo que hemos hecho con los detectives ha sido de este lado del mar. No hemos trabajado en América Latina todavía porque es complicado, ¿no? Aunque nosotros nos podemos ajustar también a los presupuestos y como sea, pero hasta el momento los pedidos grandes han sido de este lado, de gente que ha buscado subvenciones en sus propios, en Berlín, por ejemplo, ¿no? La Schaubühne que nos invitó buscó una subvención gorda en la que trabajamos 2 años en obtenerla, haciendo el proyecto para que pudiera salir el recurso, ¿no? Aquí mismo también son recursos públicos, algunos de festivales privados, ¿no? Pero pues son instituciones que tienen el recurso para apoyarnos, ¿no? Y poder hacer estos trabajos. Evidentemente, si no, no podríamos estar investigando 3 meses en un lugar, ¿no? ¿De qué viviríamos, ¿no? ¿En dónde encuentras la complicación de este lado del charco? ¿En las políticas culturales? Pues sí, la verdad es que desde que nacieron los detectives, que fue en el 2014, ni siquiera hemos tenido oportunidad de ofrecer el trabajo allí, ¿no? Ni siquiera ha surgido ni la búsqueda, porque ha sido muy afortunado que nos han ofrecido uno tras otro de este lado del charco, ¿no? Entonces no me he enfrentado todavía a tener que buscar de aquel lado el recurso, pero evidentemente que vendrían de ahí, ¿no? De las políticas eh, culturales y la precariedad que hay, ¿no? También. Por ejemplo, yo no me he atrevido, toda la gente me dice que por qué no pido el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Que ya desde cuánto lo podría haber pedido. Nunca lo he pedido y me siento, sí, tengo como la convicción de hasta que no viva en México, no pedir la beca, ¿no? Porque me siento como que no podría yo estar viviendo de esa beca estando en España, trabajando en España y recibiendo recursos de este lado del mar, ¿no? Como que no me he atrevido a hacerlo por eso, como que creo que no es mi manera de ser, ¿no? No podría hacerlo, ¿no? Toda la gente me dice, es que no importa, tú podrías estar trabajando allá y al mismo tiempo tener esta... Pero hay tan pocos recursos en México, ¿no? Que siento que estaría usurpando de alguna manera como un recurso que yo de alguna manera obtengo de este lado otro tipo de recursos, ¿no? Y yo opino que hasta que no esté como más tiempo en México y trabajando más en México, no voy a optar por esa beca, si es que existen, ¿no? Después no sabemos si nos la van a quitar. Pero claro, yo creo que un proyecto como los detectives sería imposible en México, o sea, sería impensable, ¿no? No lo sé, a menos que hubiera un mecenas demasiado adinerado que dijera, mira, quiero que investiguen sobre los paraguas que se olvidaban en estos teatros, qué sé yo, alguien que tenga un dinero, un mecenas de verdad, ¿no? Pero lo dudo mucho, o sea, no, es un lujo este proyecto, es un verdadero lujo, ¿no? ¿Hay sistemas diferentes en España que vayan más allá de un sistema de becas?
Pues sí hay sistemas varios, ¿no? Hay, por ejemplo, la verdad es que el tipo de becas que tenemos en México no existen aquí. No hay esas becas. Esas becas para nada. Y muchos países se admiran del tipo de becas que tenemos, como la del Sistema Nacional de Creadores o las de trayectoria artística, estas que da el FONCA. Son realmente únicas, ¿no? Como que no existen. Aquí, más que becas, lo que hay es el apoyo a coproducciones por parte de festivales. Eso hay bastante, ¿no? Al menos en mi experiencia es lo que yo vivo con mis compañeras de trabajo y es como está el apoyo también del INAEM, pero sobre todo los apoyos de los festivales y de los teatros. Ahí los teatros hacen temporadas como el Centro Dramático Nacional, por ejemplo, que hace su temporada y puedes acceder a veces no concursando, sino por invitación a coproducciones, ¿no? O los propios festivales también te coproducen, y a veces hay redes de festivales. Nosotros estuvimos en una de esas redes que también que hacen uniones entre países, ¿no? Por ejemplo, Francia y el sur, no, sí, Francia y el norte de España tienen una red de festivales, Pirenart, donde nosotros estuvimos, y entre ellos salían para poder coproducirte y poner un dinero, ¿no? Hay como muchas alianzas. ¿Qué más hay? Eh, sí, más que sistema de becas, lo que hay es eso. Y bueno, por último, para darle espacio a los compañeros, con esa cercanía a México y con esa distancia que te da sin duda perspectiva, ¿qué es lo que ves y cómo ves el teatro mexicano actual? Es una pregunta muy difícil, es muy amplia además. O sea, em, yo te podría hablar desde el punto de vista de lo que yo hago, ¿no? Y de que veo cómo se está dando el teatro de formas animadas. Porque responder a eso tan amplio no podría, no me siento capaz de responder, porque tampoco conozco todo lo que se está haciendo, ni he estado tanto ahí tampoco. Em, lo que sí observo es en lo que te decía ya hace un rato, ¿no? Que hay un gran interés por los jóvenes hacia el teatro de formas animadas y que yo creo que a su expansión, más allá de los títeres y las marionetas también, y probar con otro tipo de recursos, que creo que es sintomático, uno, de que sea algo tan joven, ¿no? Que no sea tan explorado, tan estudiado en México. Dos, en el caso del TOD, que responde a preguntas, creo que yo muy interesantes en torno a la inmaterialidad, a la desmaterialización que estamos viviendo continuamente, socialmente hablando, ¿no? A la digitalidad, a la obsolescencia programada, a la sociedad de consumo, por un lado. Por otro lado, también a la violencia extrema, en donde los cuerpos son vulnerados constantemente y en donde las objetualidades de alguna manera cobran protagonismo al no haber cuerpos. También en esta cuestión de cómo confiar en que los archivos familiares íntimos y propios pueden tener alcances políticos, ¿no? Ahí hay toda una exploración muy grande que hacer y yo veo que mucha gente joven está como muy entusiasmada en ver cómo esa vivencia de la primera persona, desde lo objetual, tiene la capacidad de reverberar en otros cuerpos y volverse más amplia. Lo veo muy fuertemente. También porque justo nuestras instituciones, no solo en América Latina, esto ocurre en todos lados, porque nuestras instituciones que tienen que ver con la memoria, con las políticas oficiales de la memoria, omiten, ¿no? Censuran, omiten, dejan fuera muchas realidades, ¿no? No se hacen cargo de muchas realidades también que están ocurriendo y en estos pequeños teatros creo que se alcanzan ciertas justicias poéticas, ¿no? Son pequeños contramemoriales, son desinstitucionalizaciones de la memoria,
que generan otro tipo de espacios y de reflexión sobre lo que es el ser de la memoria, ¿no? Como animal vivo que se está regenerando constantemente y que no tiene que ver con lo remoto, ni mucho menos. Son maneras activas de pensar a nuestras muertas y a nuestros muertos. Y en el caso de México, concretamente con toda la cultura que tenemos del estar y del umbral tan abierto entre la vida y la muerte, pues más, ¿no? Y también la cultura de la miniaturización que existe en el país, ¿no? Creo que es un plano, además, voy a decirlo además, puede llegar a ser un teatro muy económico. Quiero decir, porque trabajas con objetos, no trabajas con personas, puedes llegar a reducir bastante el modo de producción, ¿no? Eso no quiere decir, ojo, no estoy diciendo que no tenga un alto nivel de complejidad, sino que más bien puedes llegar a trabajar con pocas cosas, ¿no? Que no te implican demasiados presupuestos ni grandes producciones, sino que son más acotadas. Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay una fascinación por eso y veo también lo que observo mucho y que me encanta es la necesidad de forjar red, como que veo en los jóvenes y las jóvenes como este deseo de hacer red y de quitarnos de encima una especie de herencia de la competencia, ¿no? De la competencia entre escuelas, de la competencia entre si esto es teatro, no es teatro. eh, eh, sí, como que no hay observo más una especie de solidaridad que una competencia, como que un apoyo más activo y de generar redes diferentes a las institucionales por fuera de lo institucional también, ¿no? Un poco más autogestivas. Y también observo como más transversalidad, ¿no? Como más, no hay tanta especialización. Porque es curioso, ¿eh? Esto del teatro objetos podría ser muy especializado, pero como me comentaba alguien el otro día, al contrario, es bastante amplio, ¿no? Toca demasiadas disciplinas, demasiados cruces. eh, es curioso. Yo observo eso, algo que me encanta de los jóvenes y las jóvenes que están trabajando ahora en lo escénico es que en México es este deseo de hacer red. Es algo que observo. Perdón. Bueno, Y, podría decir muchas cosas más, pero y percibes, y aprovechando que está aquí Raúl, con sus alumnos y alumnas, percibes dentro de las aulas o dentro de las agrupaciones, yo sé que será complejo, pero prácticas más sanas, que los prácticas jóvenes más están sanas. emigrando a prácticas más Ujú. sanas, un poco alejándose de algunas herencias Mm. que tuvimos del siglo anterior. Puede ser, es bonito eso que dices de las prácticas más sanas. Yo creo que estamos revisando estos patrones de jerarquías de poder, ¿no? Entre los que tienen el conocimiento y los que no lo tienen, ¿no? Porque eso ya en nuestra época es impensable, o sea, ¿quién no tiene conocimiento? Quiero decir, hay experiencias vividas, pero ahora con toda la información a nuestro alcance, eh, es difícil creerse poseedora o poseedor de una información que es única, singular y que no se puede compartir, que no te pertenece, ¿no? Al contrario, eh, tal vez eso entra de las prácticas más sanas también, que se buscan otro tipo de relaciones. Aún convivimos con esa herencia del poder autoritario, del que sabe o la que sabe, ¿no? Todavía está ahí, pero yo creo que cada vez es menos. Cada vez estamos buscando como otras maneras de relacionarnos y sí creo que hay lugares donde la palabra cuidado no es un tema nada más, ¿no? Es realmente una práctica activa, ese cuidado y ese es aprender de las personas, de tus alumnas, de tus alumnos, ¿no? Y buscar otras equidades, otras formas de equidad que te llevan a otros conocimientos, ¿no? Sí creo que yo al menos en varios entornos que conozco y de personas que están llevando ciertas instituciones también en México, eh, sé que buscan otro tipo de acercamientos a la no escuela, por ejemplo, ¿no?
que es justo lo que yo huyo. Yo el teatro objetos documentales no quiero que sea una escuela ni mucho menos, ¿no? Al contrario, es algo que se reapropia y se singulariza cada vez, ¿no? Este, también creo en la invención de otras formas pedagógicas y otras formas de enseñanza, también muy dadas desde concebir la propia investigación como creación, ¿no? No porque tengas que practicar el hecho escénico, no, sino concebir realmente que aquello que estás investigando, que lo teórico es creatividad, es imaginación, ¿no? Y tocar ese lado humano, corporal. Creo que puede haber una tendencia más a involucrar el cuerpo en la teoría, ¿no? ¿Cómo es ese cuerpo que teoriza? ¿Dónde está? ¿Cómo respira? Y entonces la escritura respirará y entonces las relaciones pedagógicas respirarán, ¿no? No olvidar el cuerpo. Yo sí conozco como varias entidades en México y grupos que están trabajando más desde ahí y yo confío en eso. Yo soy muy optimista, ¿eh? No soy nada pesimista. Totalmente de acuerdo contigo. No sé, Carlitos, Raúl. Solo como para complementar este último que acaba de decir Shaddai, que a mí me toca mucho y me resuenan también muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Ángel Hernández, lo que hace Aristeo ahí en Guadalajara, Sara Pinedo, y que son finalmente personas que son de nuestra edad, ¿no? Y Sí, que algunos han tenido la fortuna de poder salir y luego volver y traer un sí, conocimiento distinto al que se ve normalmente al interior de las aulas. Entonces, pues sí, igual que Shaddai, confío, soy optimista y creo que parte de la labor pedagógica, artística y de investigación va mucho en esa línea, ¿no? En el legado, en la herencia que se va a dejar a través de lo que exacto. nosotros hagamos. Y también yo detecto con mis alumnas y alumnos que pues hay mucho interés de hablar desde otros lugares, ¿no? Hay una Ujú. necesidad que viene desde lo más profundo de decir cosas y que ya no necesariamente están apegadas a aprender el texto de Sófocles o de Shakespeare o de Ibsen, ¿no? Mm, Sino ujú. trabajar desde el objeto o trabajar desde lo que les pasa día a día en su cotidianidad o trabajar desde otros soportes que no sean los textos dramáticos. Entonces, pues me siento muy confortado cuando escucho Shaddai porque de alguna manera creo que también detecto en mi contexto personas que trabajan en esa línea. Lo que veo es que no ocupan normalmente cargos en instituciones públicas, ¿no? Sino más bien son escuelas que se mantienen como al margen. Y eso pues quizá tenga que ver también con la naturaleza del discurso que tienen, pero, pero quizá también poco a poco sería conveniente ocupar esos espacios públicos, ¿no? Porque es donde realmente los alumnos y las alumnas es donde se van a formar, ¿no? En la UNAM, en el CUT, en el NAT, Sí. en todas las escuelas públicas, ¿no? Y entonces seguir o mantener legitimando ese tipo de teatro que parte de textos, pues sería como volver siempre a lo mismo. Entonces me parece que eso es como un tema que da para otra charla. Sería muy interesante que tuviéramos la oportunidad de hablar, Sí, de generar una, eh, una charla desde CIRCOM, a lo mejor, o desde otros espacios, pues para hablar de eso, ¿no? De las pedagogías, está de las increíble, sí. herencias, ¿no? Ujú. Sí, quería decir una cosa porque abriste una cuestión que me preocupa mucho, que me parece también parte de las prácticas sanadoras que mencionaba William, eh, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la historia, ¿no? Cómo nos relacionamos, por ejemplo, con estos textos de Sófocles o las y los que nos antecedieron. Eh, Creo también que aquí hay, no sé, no hay tanto una negación de ello como una reapropiación crítica desde el presente, ¿no? Hace poco leía una novelita, no es una novelita, es un texto de divulgación sobre Rosario Castellanos, escrito, por ejemplo, por Sara Uribe, una poeta mexicana, con dibujos de Verónica Gerber, Visechi, y ahí hay un ejemplo muy interesante. Esto lo he conversado con Rodolfo Obregón en algún momento también, ¿no? En cómo
estas personas que tienen por un lado y por el otro, estas personas, este cruce intergeneracional o transgeneracional que es tan vital para una práctica sanadora, opino yo, es justo como estas personas que tienen tanto conocimiento de lo que ha sido, como en el caso de Rodolfo y otras personas, que son archivos vivientes de nuestro teatro, cómo de alguna manera pueden buscar formas distintas de generar esa información en el presente, ¿no? Otro tipo de transmisiones que sean más vistas o vividas desde el presente, desde el propio cuerpo de la persona que historiza, ¿no? Como cambiar un poco los modos de transmisión y lo mismo al revés, como las personas jóvenes que se aproximan a ello no lo niegan ni lo rechazan, porque si no estamos otra vez en esta lógica de la novedad que no nos interesa, ¿no? Ni mucho menos, sino cómo todo eso pasa por el cuerpo que vive este tiempo y cómo reacciona y se convierte en otra forma, ¿no? Es un trasvase de formas continuo, ¿no? Y eso es muy importante en la pedagogía de este tiempo, ver estos puentes interseccionales cruces generacionales, cómo se dan. Bueno, pues creo que ya estamos llegando al final. Yo quería hacerte una última pregunta, pero la verdad es que ya la contestaste ahorita en esta última parte. Ahorita que hablabas de el pensar y innovar, digamos, no solo la forma de hacer teatro, sino la pedagogía y todo lo que implica la creación escénica, justo me venía a la mente, bueno, entonces, ¿qué pasa con el canon? Pero lo acabas de contestar. No Claro. es que desechemos el canon, No, no. sino más bien es acercarse de una manera crítica, desde otra perspectiva, desde el presente, desde lo que son nuestras sociedades y nuestras colectividades en el siglo XXI, como dice Raúl. Entonces, bueno, realmente ya lo has dicho muy bien y yo enfatizaría en lo que nos has compartido el día de hoy, que hay pues evidentemente una ética de trabajo, un contenido político en el buen sentido, y una estética que es muy interesante, ¿no? O sea, hay una poliestética ahí que vale la pena revisar, que es creo yo, un ejemplo, no para replicar la gente que quiere hacer teatro de objetos exactamente lo que hace Shaddai, sino más bien desde dónde cada quien se posiciona, ¿no? O sea, Ujú. cómo se dan esas búsquedas éticas, estéticas y políticas. Y pues la verdad es que ha sido muy interesante, Shaddai. Yo te agradezco y ojalá que no sea la última vez que estemos en un conversatorio. Reitero la invitación para tener otros conversatorios, pero también para que presenten este nuevo documental acá en México, cuando vengan a México en el Instituto Mora, que podamos organizar algo. Y pues Ujú. bueno, creo que con esto iríamos cerrando, ¿no, Willy? Sí, a menos que Chaday tenga algún comentario de cierre, antes, bueno, les informo que hablando de cuerpos tapientes, sentipensantes, tendremos dentro de 14 días a otro compañero muy interesante que es Rubén Ortiz, nos va a acompañar en 14 días. No sé, Chaday, si quieres comentar algo que haya quedado pendiente. Pues no, la verdad que ya me quedé resonando con lo de, es que este tema me preocupa mucho, ¿no? Lo del cómo relacionarnos con lo que hay, ¿no? Con Ah, que no se niega, sino que es parte de la construcción de la memoria, ¿no? La memoria como un bien común, como un gran archivo vivo que está allí y que está en continua transformación y que no se trata de negarla, sino de tramitarla, de crear tejidos y enredaderas nuevas, eh, que se adapten más a las formas de percepción del presente, ¿no? Al contrario, es una maravilla tener todo ese bagaje, ¿no? Yo disfruto mucho escuchando a personas que tienen un bagaje de cosas que yo no viví, de relaciones sociales que yo no viví, pero que puedo conocerlas a través de sus testimonios, ¿no? Y de sus maneras de leer también, porque son maneras de leer diferentes. Eh, Creo que es muy importante eso, tender esos puentes, pero bueno, aparte de eso, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que exista este espacio así tan ameno y relajado de conversación y de diálogo.
y que pues nada, gracias a las personas que estén conectadas, que no sé si hay por ahí personas viéndonos, pero muchísimas gracias si nos están acompañando y no tengo mucho más que decir. Gracias a ustedes tres, de verdad, por convocarme y preguntarme estas cosas tan interesantes. Con esto cerramos, nos vemos, como dijo Willy, 2 semanas con Rubén Ortiz aquí en estos conversatorios de territorios teatrales. Estaremos con Rubén Ortiz y pues aquí cerramos. Muy buenas tardes a todos.